Amada iglesia, bienvenidos al futuro, bienvenidos al 2021, perdón. Bienvenidos al 2021, bienvenidos al futuro. Estamos en estos tiempos en que el Señor nos tiene congregándonos a través de este medio y damos gloria al Señor por esto. Ya terminó 2020 y pues la certeza en nuestro corazón de que tuvimos el apoyo, la ayuda del Señor y que en 2021 es un año de bendición. Espero que estos últimos días del 2020 pues haya usted tenido muy buen tiempo, que ha sido un tiempo de reflexión también, pero también para hacer como ese balance y dejar lo que teníamos que dejar allá, haya quedado en 2020 y que nos podamos abrir a 2021, un año de bendición. Voy a tomarme unos minuticos en este día para informar lo que siento que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que compartamos en 2021. Es importante que la iglesia esté de acuerdo. Y 2021, pues el Señor ha puesto en mi corazón que el enfoque sea de la mano de Jesús preparados para los tiempos. De la mano de Jesús preparados para los tiempos. Y vamos a estar anclados en dos versículos importantes que Dios nos dio para este movimiento. Y entonces de la mano de Jesús nos preparamos para los tiempos. ¿Por qué? Porque mucho se habla de los tiempos finales. ¿Estamos en los tiempos finales verdaderamente? Y si estamos, ¿está usted preparado para estos tiempos? ¿Cómo está su vida respecto de esto? Conocemos los tiempos y es que la visión de Dios para nosotros como iglesia, el enfoque de Dios para nosotros como iglesia en 2021 está profundamente arraigado en la enseñanza de la Biblia. Y haciendo un énfasis muy especial en las doctrinas de la Biblia. Y la promesa del Padre, realmente lo que necesitamos es confrontarnos con esa doctrina de la Biblia, con las enseñanzas de la Biblia, para que cada miembro de la iglesia pues pueda edificar su vida sobre la roca inconmovible que se llama Cristo. Que podamos ver esa edificación, ese edificio muy bien cimentado. Ahora, 2021 tiene que ver con un año de énfasis en la juventud de la iglesia, porque necesitamos desde muy jóvenes enseñarles a estos jóvenes, que ellos desde muy jóvenes aprendan las enseñanzas, los principios, las verdades, los fundamentos de la Escritura, para que sus vidas den el fruto que Dios espera y estén preparados para los tiempos, que puedan perseverar en el Evangelio. Porque yo creo que nos estamos acercando a épocas muy turbulentas, quizás las más turbulentas de toda la historia de la humanidad. Y necesitamos preparados de la mano de Jesús, porque ciertamente no nos podemos soltar de la mano de Cristo, para prepararnos para los tiempos. Y uno de los versículos a los cuales quiero hacer alusión en esta mañana, tiene que ver con el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22, donde la Escritura dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí la Escritura nos habla de unos hombres entendidos en los tiempos. Ahora, aquí la Escritura está hablando en la época de David, y David era un hombre que estaba rodeado de una cantidad de una multitud de guerreros, hombres aguerridos, hombres fieros en la batalla, hombres que verdaderamente hacían, muy valientes y hacían la guerra. Era lo necesario en el momento. Pero también David necesitaba, y la Biblia lo resalta, algunos, dice aquí 200, eran entendidos en los tiempos. Y esto me motivó a pensar sobre por qué o cómo estaban entendidos en los tiempos. Y uno claramente puede ver que estos eran entendidos en los tiempos porque ellos conocían claramente la Escritura. En su tiempo, pues la Torá, la ley. Ellos eran expertos en la ley. Y llevaban a la vida práctica las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de la ley, que sus hermanos les seguían su buen consejo. David no solamente necesitaba a los guerreros, David necesitaba a aquellos que tenían ese buen consejo, ese consejo que proviene de la Escritura. Por eso 2021 va a ser el año en que nosotros estudiemos más Biblia, que nosotros nos anclemos verdaderamente en la enseñanza de la Escritura, para que podamos dirigir a aquellos, enseñar a aquellos y saber qué es lo que hay que hacer en cada momento, como lo sabían los hijos de Isaacar.
¿cierto? Ellos sabían qué se tenía, qué se debía hacer en cada momento particular de la vida de Israel. Entonces, hermanos míos, pues 2021 va a ser el año en que nosotros hagamos esto. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, pues creo que demandan demasiado conocimiento de nosotros. Demandan que nosotros verdaderamente tengamos un discernimiento profundo de la Escritura, no de la vida política, no de la vida social, mis amados hermanos, no simplemente de la práctica o de la praxis que el mundo se está moviendo, no del conocimiento mundano. Necesitamos el conocimiento bíblico, porque el Señor es el Dios de la historia. Él es el que mueve los hilos de la historia y nosotros necesitamos llevarle el paso a Él, no al mundo. Entonces necesitamos conocer la Escritura, y por eso, mis amados hermanos, pues mi carga verdaderamente está en que podamos extender ese conocimiento bíblico para que sepamos qué hacer en los últimos tiempos y no estemos buscando donde no debemos buscar o esperando donde no debemos esperar. Yo creo que el Señor, muy de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, Él quiere que nosotros nos tomemos de la mano del Señor Jesucristo y que nos preparemos, avancemos hacia los nuevos tiempos. Pregúntate, ¿eres una persona entendida en los tiempos? Es decir, ¿tú conoces la agenda de Dios? ¿Conoces el plan de Dios? ¿Sabes dónde estás tú en el plan de Dios? Habla la gente de profecías y de cosas. ¿Sabes verdaderamente qué punto y qué porcentaje de profecías se han cumplido y cuáles esperamos? Porque el tiempo se acerca, pero necesitamos estar enterados. Sabemos mejor. ¿Sabes tú qué viene del futuro? Y si lo sabes, ¿estás preparado? Bueno, mi hermano, pues bienvenido a este tiempo que el Señor nos regala. Yo oro porque el Señor nos dé el discernimiento y que seamos hombres verdaderamente y mujeres que traen luz a lo que nos rodea y que podamos dar paz y tranquilidad, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Así que estamos entrando en una época difícil, creo yo. Estamos entrando en una época del final de los tiempos, una época turbulenta, pero el Señor tiene el control y usted y yo podemos estar tomados de la mano de Jesús, seguros en estos tiempos. 2021 es un año de bendición, 2021 es un año de edificar, de crecer, hermanos míos, porque necesitamos es agarrarnos del Señor y hacer lo que Él espera que nosotros verdaderamente hagamos. Y cada mes vamos a estar según el Señor va desarrollando su plan, cada mes vamos a estar haciendo un énfasis para lograr el propósito que Dios quiere con nosotros. Por eso enero vamos a estar hablando del tiempo que Dios tiene para nosotros, el tiempo de Dios. ¿Y en qué lugar del tiempo de Dios estás tú? Y por eso, mis amados hermanos, hoy hemos preparado la primera enseñanza que tiene que ver con preparados para los tiempos. Este es nuestro primer ladrillo que ponemos tratando de entender qué es lo que el Señor tiene para nosotros en estos tiempos. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a poner esta enseñanza en la presencia del Señor y que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Padre, porque, Señor, en tus manos están nuestros tiempos, Dios. Muchas gracias, Señor, que en ti podemos confiar. Gracias por tu palabra, Señor. Padre mío, hoy pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y que hables al corazón de cada uno de nosotros, Dios. Que nos hagas sensatos, Señor. Padre mío, que nos ayudes a quitarnos de encima la necedad, Dios. Y que con compromiso sincero, Señor, nos acerquemos a ti, Dios, a tomarnos de tu mano y edificar las vidas que tú quieres ver en cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo, mis amados, que esto de estar preparados para los tiempos, pues tiene que ver con que todos tenemos un tiempo de Dios. Hay un momento en que Dios llega a la vida de uno.
Y Dios llega a la vida de uno y Dios le habla y entonces uno entiende y lo importante es que uno no solamente entienda, sino que uno realmente obedezca y no nos pase como lo que pasó en la época de Jesús. Que Jesús hablando y diciéndole a la gente el reino de los cielos se ha acercado y haciendo las señales y los prodigios y la gente más bien decía, ¿este quién es? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Este de dónde saca esa sabiduría? Este más tiene es el espíritu de Belcebú, dijeron algunos. Y pues Jesús se lamentaba y decía, oiga, ¿cómo estos no entienden? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿cierto? Y bueno, pues realmente la gente no entendió. Y nosotros necesitamos estar entendidos en ese tiempo. La Biblia dice que tiempo y oportunidad vienen para todos. Que hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para destruir. Que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. El problema es que muchas veces cuando estamos en el tiempo de llorar, entonces reímos. Y cuando estamos en el tiempo de edificar, arrancamos. Y estamos al revés de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un ejemplo de eso fue David. David, en tiempo que debía ir a la guerra, pues se quedó en su casa descansando. Y ustedes saben el problema tan tremendo que se metió David por estar haciendo lo que no debería hacer en tiempo en que no debería hacer. Y amados, eso fue un gran dolor y un costo muy alto que tuvo que pagar, no solamente David, sino su familia y el reino de Israel. ¿Por qué? Por no entender los tiempos. Entonces necesitamos prepararnos para los tiempos porque 2021 es un año de bendición. Dios nos quiere bendecir. Pero ahora, el punto que yo quiero tocar en esta mañana respecto de la enseñanza es que necesitamos prepararnos para los tiempos y entender que los tiempos de Dios pues son ahora. Dios quiere sanar ahora, Dios quiere bendecir ahora, Dios quiere sanar ahora. Dios quiere perdonar. Tú y yo necesitamos arrepentirnos, es hoy, es ya, es ahora que lo podemos hacer. Ese es verdaderamente el tiempo de Dios y que tomados de la mano de Jesús pues podamos alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros en este 2021. Que necesitamos recibir esa bendición del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir y nosotros necesitamos estar preparados. Y es que la bendición no es una casualidad. La bendición no es que, yo me iba por aquí y me tropecé con la bendición. No, mi hermano mío, la bendición, pues también tenemos que entender, hermanos, que nosotros necesitamos la bendición del Señor y para eso también necesitamos preparar nuestro corazón. Y para eso necesitamos preparar nuestra vida. Y en el mundo en que tú y yo vivimos, pues realmente es un mundo que... perdónenme que se los diga, pero es un mundo en el que a pesar de que hay muchos descubrimientos, que se han logrado grandes avances tecnológicos, pues en este mundo, mis amados hermanos, lo cierto es que el hombre no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y discute mucho acerca de eso, pero realmente no lo resuelve. Y el punto es que mientras no sepamos quién verdaderamente somos, pues tampoco sabremos qué es lo que nosotros podemos hacer. Y se perderá todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Solo cuando tú sabes quién eres, entonces conoces lo que puedes hacer. Y por eso esta enseñanza la quiero iniciar desde el libro de Génesis. Génesis en el capítulo número 1, el versículo 27, dice la escritura de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amado, venimos de Dios. No somos un avance de los micos. Venimos de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos los genes de Dios. Pero el hombre no sabe eso y por eso desperdicia el potencial que Dios ha puesto en él. Y por eso Dios quiere que hoy sepas básicamente 3 cositas que es lo que Dios quiere hacer con nosotros y que lo va a hacer en este año. Lo primero que quiero que sepas es que Dios en este año pues nos despertará.
A ver, yo no sé en qué posición estás tú, pero mira, quizás tu esposa, quizás tu hijo, quizás tu papá, el que está sentado a tu lado, quizás ya tú lo ves cabeceando y entonces tienes la oportunidad de pegarle el codazo y decirle: el Señor nos despertará, y que podamos verdaderamente despertarnos. Dice la Escritura en el libro de Efesios, el capítulo número 5, el versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y mire, la palabra aquí, despiértate, es una palabra que está en el libro de los griegos, es una palabra que usa Pablo, venida del griego, y pues Pablo aquí usa la palabra ejeró. Y ejeró no es tan solamente como despertarse el que estaba dormido, sino que esta palabra implica ser consciente. Esta palabra implica realmente conocer algo que antes tú como que no sabías. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate. Es decir, ese despertar implica una reacción. Una reacción, ¿por qué? Porque se toma conciencia de algo, se toma conciencia de quiénes somos y de qué es lo que pasa. ¿Quién eres tú y qué es lo que está pasando a tu alrededor? ¿Quién eres tú y qué es lo que tú estás haciendo aquí? ¿Sabías que tú eres un hijo de Dios? ¿Sabías que tú eres hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Sabías que no naciste para estar debajo, sino naciste para estar encima, arriba? ¿Sabías, hermano, que naciste para prestar y no pedir prestado? ¿Lo sabías? Pero muchas veces no lo sabemos y por eso tampoco desarrollamos el potencial que Dios pone en nosotros. No tenemos conciencia de eso. Y necesitamos despertar a ser conscientes de la plenitud del plan de Dios para nosotros. Mira, quiero decírtelo de esta manera. Tú no naciste para ser médico. Tú no naciste para ser albañil. Tú no naciste para ser abogado. Tú no naciste para ser constructor. Tú no naciste solamente para ejercer una profesión. Eso haces en esta tierra. Y muy bien que lo hagas. Yo no estoy diciendo, no me vayas a malinterpretar, no estoy diciendo que está mal que lo hagas. Dios te permitió ser médico, pero tengo mis serias dudas de que tú puedas ser médico donde no va a haber enfermedad. Tengo mis serias dudas de que tú vayas a ser médico donde la enfermedad desapareció. Quiero mucho a mi hermano Jorgito y yo sé que Jorgito ama ser arquitecto porque él es arquitecto, es un excelente arquitecto. ¿Cuánto nos ha ayudado con todas estas cosas? Pero Jorgito, en la eternidad tengo mis dudas de que seas arquitecto, porque Dios tiene un plan que va mucho más allá de nuestras vidas, un plan que va más allá de lo que nosotros vemos. Un día dejarás de ser médico porque un día morirás. Y entonces la eternidad la tendrás encima y lo que Dios se ha propuesto hacer contigo será lo que se hace. Y necesitamos ser conscientes de eso, de qué es lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros en este tiempo. Y pienso, mi amado hermano, que aquí Pablo utiliza la palabra de ajeró para despertar. Es porque el diablo, el enemigo, nos ha tenido adormecidos por algún tiempo. Pero nos había tenido adormecidos, ¿por qué? Porque 2021 sonó el despertador del Señor y es tiempo de despertar, es tiempo de ser conscientes quiénes somos y qué estamos haciendo aquí y para dónde es que nosotros realmente vamos. Hay una palabra que nos despierta, hay una palabra que nos levanta y entonces ahora somos conscientes. Levántate tú de los muertos y ahora necesitamos recuperar lo que hemos perdido, necesitamos salir a hacer lo que tenemos que hacer, necesitamos actuar. Cuando suena el despertador de Dios, mis amados, nos hace reaccionar. ¿Por qué? Porque entendemos para qué es que estamos aquí.
Yo recuerdo el día que recibí al Señor Jesús en mi corazón. Fue el día en que sonó el despertador de Dios y yo fui consciente de todas las circunstancias y pude entenderlo. No sé si tú recuerdas cuando el apóstol Pablo fue tocado por el Señor Jesús en camino a Damasco, y entonces allí se le prendió la luz de tal manera que el resplandor no le permitía ni ver. Y es que la luz, mis amados hermanos, pone en evidencia todo lo que está a nuestro alrededor. Hermanos, hay gente que casi ni existe, vegeta, no hace nada, no se levanta, mantiene dormido, como ajeno a las circunstancias de este mundo, como ajeno a las circunstancias de lo que estamos viviendo, como si, hermanos, solamente lo que existiera fuera lo que vemos, y ni siquiera hacen. Claro, algunos hasta oran, pero hasta ahí. Necesitamos orar, claro que sí, mi amado. Sin oración no pasa nada, pero necesitamos hacer. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque te alumbrará Cristo. Te alumbrará. El Señor viene y nos dice: no es tiempo de estar ahí durmiendo, es tiempo de levantarnos. Tú estás en este mundo para dejar una huella bien marcada de un hombre o una mujer llena de fe que pasaron por esta tierra. Quizás aquí fueron médicos, quizás fueron arquitectos, quizás fueron constructores, albañiles, zapateros, pastor, lo que sea. Pero esa es una función temporal. Esa es una función que necesitamos tener claro que la tenemos mientras estemos en esta tierra. En el cielo, mi amado, allá no se necesita ni médicos, ni arquitectos, ni ninguna cosa de esas. Dios te tiene una función que te hará verdaderamente feliz y que desarrollará todo el potencial que tú tienes. Despiértate tú que duermes. Número dos es que Dios nos alumbrará. Dios nos alumbrará. Dice ahí a renglón seguido el libro de Efesios, el capítulo número 5, dice el versículo 14: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y al igual que en el versículo anterior, pues aquí tengo que decir que Pablo también utiliza una palabra en griego. Y esta palabra tiene que ver con la palabra epifeneo. ¿Y por qué? Porque hermanos, si despertar implica ser consciente, implica tener conciencia de lo que está pasando, alumbrar indica tener una revelación de Dios. Y es que Dios en este año nos va a revelar de su plan. Y es que Dios en este año nos va a revelar de cosas que no conocíamos y cosas que no sabíamos. Y entonces cuando somos conscientes de esas cosas, entonces vamos a actuar. Esta semana hablé con un hermano que quiero mucho. Y ese hermano me puso en mi corazón una palabra que para él ha sido tremenda bendición. Porque él me decía: el Señor me ha puesto a hacer unas cosas que yo no sabía. Y él dándome testimonio y contándome, me dijo: es que hay un versículo que yo tengo desde hace mucho tiempo y constantemente lo leo y el Señor me habla. Entonces, ¿y de qué se trata? Él me dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese versículo ha desarrollado todo un plan que este hermanito mío ha venido desarrollando. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque ahora él fue consciente de algo que él no sabía, pero Dios lo está moviendo. Y él está viendo cómo es Dios el que lo hace. Entonces, esta palabra de revelar, esta palabra de epifaneo, que a la larga es la palabra epifanía, que tiene que ver con descubrir, que tiene que ver con renovar. Y es que en la Biblia la luz siempre está relacionada con el conocimiento, siempre está relacionada con la sabiduría, con el entendimiento. Entonces necesitamos ese momento especial de que Dios nos dé una revelación de Él, que nos encienda la luz, que nos prenda la luz para que nosotros podamos ahora movernos. Ahora, Dios hace eso durante todo este año, lo va a estar haciendo con nosotros, y de repente en algún momento Dios lo hará contigo, si es que no lo ha hecho ya, si tú no tienes claridad en tu corazón acerca de eso, y cuando Dios te da una revelación, pues tú lo haces o lo haces, porque Dios siempre se hará obedecer. Y este es el año en que nosotros nos vamos a someter al Señor, porque Él nos revela su palabra, nos levanta de los muertos, pero también nos enseña a que nosotros tenemos que obedecer.
Que no nos pase, como les decía hace un momentico, que no nos pase como a Jesús allí, hermano, predicando y enseñando y sanando, y a los suyos vino, pero los suyos no entendieron quién era. Los suyos lo rechazaron. Y qué triste, mi amado, es no ver lo que es obvio. Hermano mío, una de las frustraciones, creo yo, de todo pastor es ver hacia dónde se dirigen las personas, hacia dónde van, y que por más que se enseña y por más que se les dice, hermanos, siguen ahí al precipicio. Y no entienden, y son personas que están buscando sabiduría, buscando conocimiento en donde no es. Y para eso tenemos la Escritura. ¿Cuántas personas se la pasan leyendo cantidad de cosas y no leen la Biblia? Pero quieren ser entendidos en los tiempos y no ven realmente lo que es obvio. Y pues nosotros necesitamos verdaderamente entender las cosas de Dios. Ahora, tú me puedes decir que es que tú ya has leído la Biblia muchas veces, que es que tú sabes mucho de Biblia, y yo no discuto eso, mi amado. Quizás sí, quizás tienes razón, pero yo quiero traer un ejemplo del Antiguo Testamento. Una persona que conocía bien a Dios, una persona que sabía mucho del Señor, pero es una persona que dice el libro de Job, capítulo 42, versículo número 3, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y es que estas son las palabras de Job. Job había caminado con Dios, Job conocía a Dios, claro que sí. Job llevaba una vida santa y recta, claro que sí. Job tenía integridad, claro que sí. Pero solo cuando le llega este momento de revelación es que él reconoce, hablaba lo que no entendía. Y créanme que Job sabía más que usted y que yo, se los puedo asegurar. Job dice que él hablaba lo que no entendía porque existen personas que no viven lo que predican. Hablan mucho de la libertad, pero no son libres. ¿Cuánta gente habla del amor, pero no ama? ¿Cuánta gente habla del perdón, pero no perdona? Hermano, necesitamos ese conocimiento, pero puesto en nuestras vidas. Ese conocimiento que Dios nos permita entender para aplicarlo a nuestro corazón. Ahora, yo no sé, mis amados, a veces estamos esperando que Dios, es que si Dios quiere hablarme, pues entonces que Él venga y me diga. Mire, hermanos, si usted ora y si usted lee la Escritura, tenga la plena certeza, Dios ya le está hablando. Dios está hablando a su corazón. Dios le está diciendo, y mire, hermanos míos, Dios tiene maneras de comunicarse. El año pasado y este año también, porque sobre eso está levantada esta iglesia. Pues dice la Escritura, la Escritura que en los últimos tiempos, pues los jóvenes tendrán sueños y los ancianos verán visiones y los esclavos y las esclavas. Hermano, Dios tiene maneras de hacerse entender. Quizás Dios a usted le habla por sueños, quizás Dios le habla por visiones, quizás Dios habla a lo profundo de su corazón. Yo no sé cómo lo hará, pero lo que estoy completamente seguro es que Dios tiene un idioma para comunicarse contigo, y no esperes que Dios te hable como tú quieres que le hable o que te hable. No, mi amado, Dios te va a hablar y Él tiene su manera, así que debemos estar atentos a la manera de que Dios nos quiere hablar y estar pendientes de lo que Dios nos quiere decir. A la larga, mis hermanos, me gusta mucho un versículo que hay por allá en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Proverbios, el capítulo 25, y es el versículo 2. ¿Por qué? Porque ese versículo dice: gloria de Dios es encubrir el asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En la palabra, hermano, hay infinidad de conocimiento, pero necesitamos escarbar en la palabra para poder descubrir el conocimiento. Y ahí es donde Dios alumbrará nuestro entendimiento. Es ahí donde Dios nos permitirá entender.
Dios no tiene por qué explicarnos las cosas ahí con plastilina y mirar ahí de qué manera le vamos a entender. De la misma manera como a mi hermano Josecito, pues Dios le habló: clama a mí y yo te responderé. Y le dio unas tremendas ideas que él está desarrollando. Pues hermanos míos, así hará con nosotros. Dios quiere que vengamos a este tiempo 2021 para que prestemos mucha atención a lo que Él nos tiene que decir, pero que prestándole atención ahora le obedezcamos. Hermanos míos, los reto a que en el 2021 entendamos, encontremos, descubramos cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, grandes y ocultas, pero que las vamos a encontrar en la Escritura, porque el Señor nos da el entendimiento, como a los discípulos en Emaús, que Jesús se apareció a ellos y allí su corazón ardía y allí ellos pudieron entender lo que verdaderamente decían las Escrituras acerca de Jesús. Número 1, Dios nos despertará. Número 2, Dios nos alumbrará. Y número 3, Dios redimirá nuestro tiempo. Dios redimirá nuestro tiempo. Dice ahí el versículo número 15, el libro de Efesios, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oiga, tenemos que mirar cómo es que nosotros andamos y ponerle diligencia al asunto. ¿Cómo estamos viviendo? Que no estemos viviendo como necios, sino que estemos viviendo como sabios. ¿Y cómo hacemos eso? Aprovechando bien el tiempo. Y dice la Escritura, no lo digo yo, dice: porque los días son malos. Estos últimos tiempos, esta época turbulenta, necesitamos vivirla con mucha sabiduría. Esto nos habla de restitución, y restituir el tiempo es un evento eminentemente milagroso, eminentemente de Dios. A nivel humano, tiempo que se fue es tiempo que no regresó. Tiempo perdido. Humanamente, el tiempo no se puede redimir humanamente, pero Dios puede hacer milagros. El tiempo no puede volver. Claro, por allá en el Antiguo Testamento recordamos la época del rey Ezequías, cuando él por allí con Isaías, pues Dios hace retroceder el reloj de Acaz y entonces devuelve el tiempo. Recordamos por allá en tiempo de Josué cómo Dios extendió un día, lo alargó más que los otros días para que Israel prevaleciera en la batalla. Dios puede hacer con el tiempo, pero nosotros humanamente no podemos redimir el tiempo. La buena noticia es que el que maneja el tiempo es tu Padre Celestial. La buena noticia es que el que maneja los controles del reloj de este universo es el Dios eterno, es tu Padre Celestial, tu Padre bueno, el gran yo soy, y Él es el que nos da una nueva oportunidad, porque la palabra de redimir es la misma palabra de restituir. Y restituir tiene que ver con volver, la nueva oportunidad, volver otra vez a comprar. Redimir tiene que ver con darnos esa nueva oportunidad. Y sabe, lo que muchas generaciones tardaron mucho tiempo en hacer, en este tiempo se va a hacer más rápido y más fácil, porque Dios te da la sabiduría, porque Dios te da el conocimiento para que el tiempo sea redimido. La palabra redimir significa comprar una oportunidad otra vez. Comprar de vuelta. Redimir es volver a comprar, a ser mío. Y Dios restituye, que es realmente volver al estado original o al dueño original. Y restituir tiene que ver con volver al estado original. Restituir y hermano, y la palabra renovar tiene que ver con hacer de nuevo, otra vez. Y Dios restituye la naturaleza de dominio que tú y yo tenemos. Eso que se perdió en el Edén, la autoridad, el gobierno, el dominio. Ahora el Señor en este tiempo lo está restituyendo para que tú y yo podamos hacer el plan que debemos hacer. Y Dios nos despierta, Dios nos alumbra y Dios nos restituye el tiempo, nos da esa oportunidad que ya perdimos. Y quizás tú eres de los que dices: ay, si yo hubiera conocido a Dios hace tanto tiempo.
Hermano, ya no lo conociste en ese tiempo. Ya las cosas feas que usted y yo hicimos, ya las hicimos y ya pasaron. Ahora necesitamos es restituir. Ahora necesitamos que Dios nos dé la segunda oportunidad, y esa sí no la podemos perder. Eso es andar como sabios y no como necios. Por eso, mis amados, me gusta mucho la palabra veraca, la palabra bendición, la veraca. La veraca es la ventaja que usted y yo tenemos. Competimos con gente muy experta, gente muy sagaz, gente muy conocida. Competimos con el mundo, pero usted y yo tenemos la veraca. Usted y yo tenemos la ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación de Dios, porque tenemos el despertar de Dios, y porque nosotros ahora tenemos el tiempo para hacerlo. El Señor que es luz, el Señor que es bueno, el Señor que nos renueva cada día en su misericordia, pues es el que nos da la ventaja. Él es el que está con nosotros, y Él es el que acelerará los tiempos para que usted y yo podamos hacer lo que tenemos que hacer. 2021 va a ser ese tiempo en que lo que tanta gente tardó tantos años en hacer. Y les cuento una de las cosas, hermanos míos. Formar un pastor, ¿cuánto tiempo se necesita? No lo sé, pero el Señor ponía en mi corazón que ahora lo va a hacer en tiempo muy corto. Dios preparará a las personas en tiempo tan corto que ni nos daremos cuenta cómo Dios está levantando. Y Dios levantará pastores en este lugar. Y Dios levantará hombres y mujeres que verdaderamente hacen la obra del Señor para que la obra continúe, y lo hará en muy poco tiempo. Antes estábamos que hay que ir al instituto bíblico, que hay que hacer los estudios, que hay que prepararnos. Ahora Dios todo eso se lo inyecta en una cápsula en el corazón o en la cabeza. Yo no sé cómo lo hará el Señor, pero que lo hará. Y lo hará aceleradamente. Me gusta mucho, hermanos míos, que dice por allí en el Salmo número 24, el versículo número 1, dice: el Rey de gloria de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, mis amados hermanos, no hay nada que esté fuera del dominio de Dios. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Si de Dios es la tierra y su plenitud, el oro y la plata y el mundo y los que en él habitan, ¿cómo no entender que Él, estando de nuestro lado, pues la victoria está segura? La conquista, la realización, los logros serán alcanzados, mi amado. Y no a nosotros, como dice el Salmo 115, no a nosotros, sino a Dios. La gloria, porque Él es el que la merece. Él es el que está detrás de todas estas cosas. Y hermanos, quiero concluir de una manera en que Pablo como que encierra todas las cosas que él está hablando en el libro de Efesios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Me encanta esta manera de concluir de Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, nosotros que somos hijos de Dios, no podemos estar viviendo de una manera insensata. Tenemos el entendimiento, tenemos los genes de Dios, tenemos el conocimiento. Dios ha alumbrado nuestro corazón y Dios devuelve el tiempo para hacer lo que dejamos de hacer, para hacer lo perdido. Pero necesitamos estar despiertos. Este es el momento que determina, este es un punto de quiebre. Se lo aseguro, mi amado hermano, que usted 2021 lo vivirá y lo reconocerá como un punto de quiebre, un antes y un después. Eso es lo que el Señor nos está animando, a que nos tomemos de la mano de Cristo y entonces ahora nos preparemos para los tiempos. Yo no sé, mi amado, y yo siento en mi corazón que hoy es una buena oportunidad para que tú arregles tu relación con el Señor. Hoy es día, mi amado, primer día del año, primer domingo por lo menos del año. Y hoy es día de que nosotros arreglemos esa relación, para hacer esos entendidos, para poder recibir ese despertar, ese conocimiento, esa revelación y esa oportunidad de recoger lo que habíamos derramado, esa oportunidad de rehacer las cosas.
Pero para rehacer, para reorganizar o para ser entendidos, primero tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. ¿Por qué no ahí donde tú estás? Sea que hayas hecho esta oración muchas veces, pero hermanos míos, si la hiciste muchas veces y ahora estás alejado, o aún si crees que estás bien, hoy concédeme el favor y haz conmigo esta oración de una manera muy sentida. Allí con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, ¿por qué no le dices al Señor de esta manera? Señor Jesucristo, yo anhelo que mi vida sea transformada por ese Dios de poder y de amor, por el santo Dios que habita en los cielos. Señor Jesús, en este momento yo rindo mi vida delante de ti. Reconozco mis pecados, mis desaciertos, mis errores. Reconozco, Señor, que he fallado en todas las maneras, que he vivido y he estado lejos de ti. Pero en este momento yo me rindo delante de ti y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero tener esa sabiduría. Yo quiero tener esa sensibilidad para escuchar tu palabra. Yo quiero, Señor, discernir los tiempos, porque quiero ser de los hombres como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Haz de mi vida, Señor, lo que tú quieras, y haz conmigo la persona que tú deseas, porque lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que en este día ven o escuchan esta enseñanza. Obra en sus corazones, Dios. Y Padre, que tu palabra sea cumplida en cada uno de ellos, Señor. Bendícelos en gran manera, Dios. Y Padre, obra en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos lindos, que el Señor les bendiga. Con el favor del Señor nos veremos la próxima semana. Bendiciones.